Hola, mi nombre es Alejandro y ahora veremos la segunda parte de cómo realizar citas bibliográficas en estilo APA. En esta segunda parte veremos los siguientes contenidos: las citas no textuales o indirectas, cómo citar según la cantidad de autores, también los autores institucionales y cómo citar las comunicaciones personales. Ahora revisaremos las citas no textuales o indirectas, que también se conocen como parafraseo, y que corresponden a las alusiones que puedan hacerse a lo manifestado por algún autor sin copiar textualmente su obra. Es redactar con tus propias palabras la idea de un autor o de varios trabajos de varios autores. Sus elementos son apellido del autor o autores y año de publicación, o sea, son menos datos que en una cita textual. Aquí en esta diapositiva ya tenemos los clásicos ejemplos en formato paréntesis y narrativo. Si se fijan, no hay comillas ni número de páginas. Tampoco tenemos que estar preocupados de la extensión de la cita, si fuese cita corta o cita larga en bloque, ¿ya? Y bueno, en este caso puntual aparece un et al, que es una abreviatura en latín que significa y otros autores por supuesto, y es porque el documento tiene tres o más autores, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La situación que veremos ahora es cómo citar múltiples trabajos en una cita. Esto se puede dar en citas no textuales, ya que cuando es una cita textual está asociado a un documento. En el ejemplo dice: se afirma que el patrimonio cultural tiene gran importancia para la memoria activa de cada pueblo, y entre paréntesis tenemos Figueroa, 2012, punto y coma, Pérez y Farías, separado con un ampersand, 2010, punto y coma, Zapata, 2016. Esto quiere decir que la persona que redactó ese párrafo lo hizo con información obtenida de esos tres trabajos. Cada trabajo se separó con punto y coma. Esto se acostumbra a hacer en papers en que mayoritariamente hay citas no textuales. Y también es bueno porque le da más peso, más validez, más solidez a lo que tú expones, ya que en este caso son tres trabajos lo que respaldan una idea, en este caso la importancia del patrimonio cultural para la memoria de cada pueblo. No es solo un trabajo de un autor, ¿ya? Así que también pueden ser más, en este ejemplo son tres, pero pueden ser cinco, pueden ser seis, etcétera. Y bueno, ¿cómo se ordena ese paréntesis con los tres trabajos? Se ordena de manera alfabética, considerando el apellido del primer autor de cada trabajo. Por eso primero está el trabajo de Figueroa, luego el de Pérez y Farías, y para finalizar Zapata. Como ya les mencionaba, otro aspecto importante a considerar al momento de citar otros trabajos es la cantidad de autores que tengan, ¿ya? Cuando hemos visto varios ejemplos en que es un autor, también cuando son dos autores, ahí tenemos que considerar cuando se ocupa el formato paréntesis, separamos a los dos autores con el símbolo ampersand. Pero cuando es en formato de cita narrativa, que está en el mismo texto, fuera del paréntesis, se separan por una Y ambos autores, ambos apellidos de los autores. Bueno, y cuando son tres o más autores, esto se simplificó en esta séptima edición, en la sexta edición era distinto. Inmediatamente después del primero se coloca la abreviatura et al, que como ya les mencioné, hace alusión a que tiene otros autores. En algunos trabajos también se ve como icol, pero según lo que dice el manual APA se debe colocar et al. Ahora veremos un ejemplo cuando citemos un documento en que el autor pueda ser un grupo o una institución. En este caso se denominan autores institucionales. Obviamente fueron personas las que escribieron esos documentos, pero es la institución la que asume su autoría. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en estos casos? En una primera cita o única cita de un autor institucional se debe colocar el nombre completo de la institución, sea cual sea. Pero si ese documento o ese autor lo vuelvo a citar,
y esa institución posee una sigla o abreviatura oficial o conocida por el resto de la comunidad, la puedo utilizar a partir de una segunda cita. Por ejemplo, el INE, el MinSal, la ONU, todos sabemos a qué instituciones me refiero. Entonces, cuando se ocupa el formato paréntesis, la sigla se debe colocar entre corchetes, tal como se ve en el primer ejemplo. Paréntesis, corchete me refiero. Y cuando se ocupa el formato de cita narrativa, se anota la sigla dentro del paréntesis redondo y antes del año, como se ve en el segundo ejemplo. También existe otra situación especial y se refiere a las comunicaciones personales. ¿Y qué es lo que considera? Considera correos electrónicos, mensajes de texto, chats en línea, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, etc. O sea, corresponden a obras que no son recuperables y que en algunos casos tampoco son obras, sino que son situaciones que se dan. Entonces, no tienen el elemento fuente que es esencial para armar una referencia bibliográfica. Fuente me refiero a datos de publicación. Entonces, todo este tipo de situaciones u obras entra en la categoría de comunicación personal. Y dado que los lectores no pueden recuperar esa información, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias, solo se citan en el texto, ya que yo no voy a poder acceder, por ejemplo, a una entrevista que se hizo por un chat, a un discurso en vivo, no tengo que no haya sido, salvo haya sido subido a una plataforma como YouTube u otra. Entonces, por eso la idea es ser lo más descriptivo posible. Entonces, además del apellido del autor, se anota la inicial del nombre, luego una coma y se puede escribir comunicación personal como se ven en los ejemplos que están al final de la diapositiva. O se puede ser más específico, por ejemplo, colocar correo electrónico, discurso en vivo, etc. Y para terminar, otra coma y la fecha exacta. No basta solo el año, sino que la fecha exacta en que se dio esa situación. Ya para ir finalizando el tema de las citas bibliográficas, les presento esta tabla resumen que incluye ambos formatos, el formato entre paréntesis y el formato de cita narrativa. Y ejemplos cuando el documento tiene un autor, dos autores o tres o más. Reforzar que cuando son dos autores se separan por un ampersand cuando es formato entre paréntesis y se separan con una Y cuando es en formato cita narrativa. Y cuando son tres o más autores se coloca solo el primero más et al. También cuando hay autores institucionales sin abreviatura conocida, como por ejemplo el Banco Central, todos lo conocemos así, no por BC, no colocamos, no podemos inventar abreviaturas, ¿ya? Solo en el caso que sea una oficial o conocida por la comunidad. Entonces ahí tenemos la diferencia con otras instituciones, como en el ejemplo en que aparece el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y tal como se ve en la tabla, en la primera cita se coloca el nombre completo, más la abreviatura, va a depender si va entre paréntesis, corchetes o redondo, si es cita entre paréntesis o cita narrativa, y a partir de una segunda cita solo se coloca la sigla o abreviatura. Para realizar esta presentación se ocupó el manual APA de la versión en español, pero que es la traducción de la versión en inglés que corresponde a la séptima del año 2019. Con esto cerramos las citas bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.